Saludos, familia en Cristo. Soy el pastor Héctor, pastor del Ministerio Internacional aquí de la Primera Iglesia Bautista de Weston. Reciban saludos de todos nuestros pastores de nuestra iglesia. Una vez más, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta nuestra primera reunión en vivo por la plataforma de Zoom. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y vamos a comenzar esta semana y vamos a estar aquí unas cuantas semanas hasta que el Señor nos permita ya venir y volvamos los días miércoles. Estamos en la primera fase de la reapertura de nuestra iglesia y saben que hay como 2, 3, cuarta fase, pero Dios nos va a ir llevando paso a paso, poco a poco, para ya en las próximas semanas, si Dios lo permite, abrir la iglesia. Así que manténgase con nosotros y gracias le queremos dar a aquellas personas, amigos, familiares y amistades que nos están pidiendo y están semana a semana compartiendo con nosotros los estudios bíblicos. Estamos muy agradecidos, de verdad que ha sido una bendición para nosotros y poder servirlos en esa área. Así que me ayudan, vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te damos la gloria y la honra y la alabanza y gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, de traer tu palabra, de aprenderla, de aplicarla, Señor. Ayúdanos a trazarla bien, Señor. Permite, Padre, que tu palabra nos cambie, nos enseñe, nos reprenda, nos corrija, Señor. Nos instruye en justicia a fin de que seamos hombres y mujeres, Padre, dedicados a ti, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos estudiando el libro de Romanos. Ya estamos llegando casi al final. Hoy día vamos a estar estudiando Romanos 8, versículos 31 al 34. Y solo para recordar un poquito, aquí hemos estado viendo que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes. La primera parte de la que estudiamos, y en sí todo el libro de Romanos va dirigido a los creyentes, a aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Así que eso es muy importante tener mientras nosotros desarrollamos la clase. Entonces la última vez estudiamos desde que antes que comenzara el mundo, Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Y eso lo vimos en Romanos 8:28. Este propósito causó que Él nos conociera y que nos conociera íntimamente. Incluso antes de que el mundo comenzara, ya Dios nos conocía. Su propósito para nosotros y su previo conocimiento de nosotros hizo que nos predestinara. Gloria a Dios por eso. Y esa predestinación es para ser nosotros conformados a la imagen de su Hijo un día, como dice Romanos 8:29. Entonces, esta elección de Dios para salvarnos es una elección que nos conduce a vivir y a ser como Cristo un día. Entonces, no hay tal cosa como una salvación sin santificación. Eso no existe. Toda persona que ha sido llamada por Dios, Dios lo pasa por un proceso de santificación para algún día parecernos y ser semejante en sí como Cristo mismo. Así que debido a que Dios tenía un propósito para nosotros, ya que Dios nos conoció de antemano, porque Dios nos predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso fue en un tiempo preciso. Él nos llamó. Y eso lo vimos en el versículo 30, Romanos 8:30, que en un momento preciso Él nos llamó a la salvación. Y fue un llamado efectivo. Fue un llamado que ahí fue que nosotros respondimos y dijimos, sí, Señor, heme aquí. En ese tiempo respondimos y a la vez fuimos justificados. En otras palabras, fuimos declarados inocentes por la sangre de Jesús. Ahí fue donde fuimos absueltos de todos los pecados, hermanos. Y gloria a Dios por eso, que Jesús hizo eso por nosotros. Entonces, en la última clase vimos nosotros la salvación desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios ve la salvación. Diferente a como lo ve el humano. Pero todo esto nos lleva a ser glorificado. Y Romanos 8:30 termina en esa parte de que estamos en un proceso y Dios en ese proceso nos lleva a ser glorificados. Y hablábamos que todas esas palabras fueron usadas en el tiempo pasado. Cuando Dios dice que Él tenía un propósito, que Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó,
Él nos justificó y Él nos glorificó, todo lo va a ver usted en tiempo pasado. Estudiamos eso la semana pasada. Y habla en tiempo pasado porque para Dios Él ya vio todo. Ya Dios vio nuestra vida. Vio desde el comienzo nuestro caminar y vio el futuro. O sea que para Él, como para Él no hay tiempo, Él vio todo. El final de cada uno de nosotros, creyentes nacidos de nuevo, Él ya conoce toda nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Dios es un Dios soberano que conoce todo, mi hermano. Conoce todo. Entonces esto nos llevó a un descubrimiento maravilloso. Un descubrimiento que brinda seguridad y consuelo a nuestras almas. Y dijimos nosotros en Romanos 8:30 que si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y dijimos que nada, ni nadie. Porque si Dios es con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Y eso lo vimos en Romanos 8:28 al 39. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, aquí donde nosotros encontramos la doctrina de la seguridad eterna. Lo que se llama, y mucha gente lo llama, una vez salvo, siempre salvo. Que inclusive esta doctrina ha traído mucha controversia en el ámbito cristiano. Desafortunadamente había hasta divisiones. Desafortunadamente hay hasta diferentes denominaciones. Unos creen en una cosa y otros creen en otra. Pero hoy día vamos a ver qué enseñan las Escrituras. El punto es obvio, que ya desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación ya planeada. Wow, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo, mis hermanos? Nadie. Eso es exactamente lo que la fe y el mensaje bautista enseña con respecto a la seguridad eterna. Y déjenme leer lo que dice. Yo quiero establecer bases. El mensaje, la fe y el mensaje bautista dice esto. Elección es la gracia del propósito de Dios, de acuerdo al cual Él regenera, justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Todos los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu, nunca se caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Gloria a Dios por eso. Si usted es creyente, nacido de nuevo, como yo, hermano, esté seguro que aunque usted se salga, Dios lo va a traer y va a perseverar hasta el fin. La aplicación es simple. Debido a que Dios nos ha elegido en Él desde antes de la fundación del mundo, como vimos en Efesios capítulo 1, versículo 4, y también lo vimos en Efesios 1, versículo 11, y 2 de Timoteo 1, 9 al 10, nada en este mundo podrá separarnos del amor de Cristo. Quiero repetir eso, para que lo tengan presente, que nada en este mundo nos podrá separar del amor de Cristo. Muy importante esa frase. En el lugar de la terminología moderna, una vez salvo, siempre salvo, en la época anterior, muchos años antes, los teólogos llamaban esta doctrina que vamos a estar nosotros estudiando, la perseverancia de los santos. Y es un buen título, porque estamos predestinados a ser conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la razón por la cual esta doctrina se llamaba así. Predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, la salvación genuina produce carácter, produce santidad, produce obediencia como es Cristo. O sea que una persona que ha nacido de nuevo, hay cambio, hay transformación. Su conducta es diferente. De la manera que trata al esposo, a la esposa, al hijo, al amigo, al empleado, todo cambia. Una persona nacida de nuevo tiene, hermanos, que cambiar. Su conducta, su manera de ser, su manera de hablar, hay cambios. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a parecernos a Cristo. Entonces no hay tal cosa como un cristiano que sigue viviendo un estilo de vida de pecado, como dice 1 de Juan 3, 6 al 10. El cristiano que dice que es cristiano pero sigue en una vida de pecado, quizás no ha conocido a Dios todavía. O quizás está en un proceso, en una etapa de su vida, que a veces pasamos, hermanos. A veces nos salimos del plan de Dios. Pero gloria a Dios por Jesús, por su Espíritu Santo, por su palabra, por la iglesia, por los hermanos, que ellos nos atraen, oran por nosotras y ¿sabes qué? Nos vuelven al camino para seguir en ese paso. Amén, por eso.
La única persona que debe sentirse seguro de su salvación es aquel a quien debe apuntar al proceso de la santificación. O sea que esta doctrina es importante que la entendamos. La doctrina de la seguridad eterna no es una licencia para pecar. Esto es muy importante y vamos a establecer eso. Usted es salvo, por supuesto, pero no es una licencia para nosotros vivir una vida de pecado, una vida de miseria, una vida de mentira, una vida que nos lleva de mal en peor. No, el cristiano nacido de nuevo tiene que ver cambios y tiene que dar frutos. Hermanos, todos estamos ahí. Ser discípulo de Cristo cuesta, pero es una bendición. Entonces, esta tarde vamos a estar leyendo, yo le puse este título, La seguridad eterna del creyente. Y vamos a leer Romanos 8, 31 al 34, pero quería establecer una base. Versículo 31 de Romanos dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendos versículos bíblicos, hermanos. Anoten. Aquí vamos a ver nosotros que hay dos partes, dos secciones. Esta es la primera parte de esta clase. En los versículos 31 al 34 se refiere a los humanos. Y del 35 al 39 vamos a ver que Dios se refiere a otras cosas. El apóstol Pablo, mejor dicho. Entonces él comienza diciendo, ¿qué pues diremos a esto? En el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Las cosas que él está hablando es acerca del propósito, el conocimiento previo, la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación que hemos estado estudiando nosotros. Se refiere a eso. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cuál es la aplicación personal de estas cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hermanos, nadie. Nadie. Entonces hay una traducción en el original que dice así: dado que Dios es para nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Si usted tiene a Cristo, no puede ver nadie. No hay humano, no hay persona, no hay gobierno, y lo vamos a ver. No hay nadie que pueda estar. Pueden tratar, pero nadie, porque usted está en la mano de Cristo. Esta pregunta lleva a cabo a hacer tres preguntas más que responden a la primera pregunta. Cada una de estas preguntas revela lo que significa estar eternamente seguro en la salvación de Jesucristo. Hoy vamos a ver dos de estas preguntas. Número 1, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Entonces la palabra elegidos en ese versículo 32 y 33 quiere decir los elegidos, aquellos a quienes Dios ha elegido de afuera, del resto. Lo ha elegido de un lugar y lo ha traído. En otras palabras, hay veces que Dios te escoge a ti, de tu familia. Y quizás tú eres la única persona primero que viene a los pies de Jesús. Y Dios es a ti con quien quiere dilear primero. Es contigo a quien quiere enseñar. Es a ti primero, a la primera persona que Él quiere que te conviertas, que cambies, que seas transformada para que tú seas instrumento útil para llevar ese evangelio a toda tu familia. Quizás con las personas que tú trabajes. Gloria a Dios, así es. Dios elige a personas. Entonces, este término, me gusta ese término porque es así, es una persona elegida de afuera del resto de mucha gente y lo trae hacia un propósito. Entonces, elegir es un término que incluye propósito, conocimiento previo. Estás predestinado, estás llamado, estás justificado, estás glorificado. Recordemos que siempre leamos la escritura en contexto. Lo que pasó anteriormente, lo que estábamos leyendo, todos esos verbos no lo podemos dejar a un lado. Entonces a los que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, esos son los elegidos de Dios. Esta palabra nos da la doctrina de la elección de Dios. Para algunos ser salvos entre toda la humanidad. El punto es que es imposible que los llamados y los elegidos
puedan vivir separados de Dios. Cuando Dios te llama, usted va a vivir con Él. 24/7, todo el resto de su vida, cuando se va a dormir, cuando va a trabajar, cuando va a hacer sus quehaceres, las compras, usted va a estar con Él todo el tiempo, porque Él te llama para que vivas con Él todo el tiempo a donde vaya. O sea, debido a que Dios nos ha elegido en Cristo Jesús, ¿quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Me gusta que el apóstol Pablo hace esa pregunta. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Quiere decir, ¿quién va a llamar en cuestión o sentar algún cargo a los pies de estos elegidos de Dios? ¿Quién? La respuesta es clara. Nadie, ni nada. Me gusta lo que dice un siervo, A.T. Robertson. Dice que es un término legal. Este es un término legal que significa incriminar, salir delante como un acusador. Como sea, en otras palabras, son palabras legales que se usan en una corte. Pablo da dos razones por las cuales no se puede acusar a los elegidos de Dios. Y lo vamos a ver el primero, letra A, en el versículo 32. El precio que Dios pagó por nosotros. Mira lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! El que no escatimó, hermanos, Él trató con su Hijo como una indulgencia, lo dio para que pague por el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. A Él no le importó dar a su Hijo para verter toda su ira, todo el odio que Dios tenía contra la humanidad, porque sabes que somos enemigos de Dios cuando no estamos con Dios, cuando no lo conocemos. Pero Él no escatimó a su Hijo, lo entregó, lo dio, sin importarle nada. No dio solamente su mano, su brazo, lo dio completo. Dio su vida completa, lo vertió, acá está, tomen a mi Hijo, para que muera por toda la humanidad. Eso fue lo que hizo Dios. ¡Wow! Libremente nos da todas las cosas. Es un acto de bondad, es un acto de misericordia. Dios nos perdona y gloria a Dios porque Él nos perdona y nos perdona por completo. Otro siervo de Dios, Marvin Vincent, dice que este término de dar libremente establece un contraste con algo que es ahorrado. En otras palabras, cuando usted ahorra algo, ahorra, yo quiero ahorrar ciertas cosas y voy a gastar cierta otra cosa. Pero ¿sabe qué? Este término quiere decir que yo voy a dar todo. No voy a aguantar nada. No voy a guardar nada. Voy a dar todo. Eso fue lo que Dios hizo. Voy a dar todo lo que tengo, mi Hijo amado, para que muera por la humanidad. Ve el plan que Dios tiene para nosotros. Y veamos el versículo 33. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. La palabra justifica es el proceso descrito que ya lo hemos visto en los versículos 28 al 30. Debido a que Dios tenía un propósito para nuestras vidas, porque Dios no nos conoció, mejor dicho, de antemano. Dios nos había predestinado a ser conformados a semejanza de su Hijo. Dios nos había llamado, justificado y glorificado. Entonces, ¿quién podrá acusar a los elegidos? ¿Quién, hermano, lo podrá acusar a usted y a mí? Nadie. No existe nadie que pueda hacer eso. No existe. Recuerden, no hay persona, no hay gobierno, no hay hombre, mujer, hombre malo, perversos que nos puedan acusar. No existen. Ni aun Satanás, con todos sus demonios, nos puede acusar. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Cristo. Porque Él camina con nosotros. Porque Él nos sostiene. Porque Él nos justifica. Él nos lleva, nos levanta y nos glorifica. Gloria a Dios por eso. Nosotros éramos enemigos de Dios. Vivíamos en los placeres de nuestra pecaminosidad y maldad. La gracia de Dios fue capaz de salvarnos, mientras que, siendo aún pecadores, como dice Romanos 5:8, siendo pecadores, ¿sabe qué? Él vino y murió por nosotros. Y es algo que el apóstol Pablo lo repite continuamente en el libro de Romanos. Y muchas veces yo me pregunto, ¿por qué repite tanto? Porque muchas veces no entendemos nosotros que Jesucristo dio su vida y la dio una vez y para siempre. Para todos aquellos que creen y aquellos que se dan a Él y dicen, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Gloria a Dios.
¿Cómo podría entonces algún cargo después de que he sido redimido ser tan grande para separarme de la gracia de Dios? No existe. Me gusta algo que dijo nuestro hermano John MacArthur. Dijo esto: si creemos que Dios nos amó tanto cuando éramos miserables y malvados, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz para llevarnos a sí mismo, ¿cómo podríamos creer que después de ser salvos, su amor no es lo suficientemente fuerte como para mantenernos salvos? Su amor es demasiado. Nos amó tanto que así como nos amó y se entregó, de la misma manera nos mantiene. Y ahí viene la otra parte teológica que tenemos que entender, que Él no solamente nos salva, pero nos mantiene, nos lleva hasta el final. ¿Quién podrá poner cualquier cosa a cargo de los elegidos de Dios? ¿Podrá quizás Satanás? No. El acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis 12:10, Satanás está continuamente diciendo: mira, el pastor Héctor, no, ese es malo, es pecador, y me está acusando todos los días, y te está acusando a ti todos los días, y acusa a todo creyente nacido de nuevo todos los días. Pero ¿sabes qué? Ni Satanás, ni todos los demonios te pueden sacar de ese amor, de tu querer a Cristo por sobre todas las cosas. No existe. Son ningún enemigo humano, hermanos. Usted puede tener el peor enemigo. Ese enemigo no te puede tampoco condenar, ni te puede quitar ese amor que tú tienes por Cristo. ¿Qué pasa con los filósofos impíos? Hay mucha gente filósofa que han metido tantas ideas a las universidades. ¿Sabe qué? Tampoco ellos no te pueden sacar a ti, ni a tus hijos, ni a tus sobrinos, ni a nadie de tu familia que conoce a Jesús como el Señor de su vida. Podrán traer argumentos, filosofía, pero todo es mentira. Así que no hay nada, no hay ninguna religión, no hay ninguna persona, ninguno de ellos puede hacer un cargo en contra de los electos de Dios. No hay. Número 2, ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34a. Hay una progresión aquí de terminología legal en estas 3 preguntas. Si alguien podría hacer un cargo contra nosotros ante Dios, entonces ellos podrían condenarnos. Que esto quiere decir, podrían traernos maldición, podrían mandarnos al mismo infierno. ¿Hay alguien que pueda condenarnos al infierno una vez que hemos sido salvos? Pablo señala 3 cosas acerca de Jesucristo que imposibilita nuestra condena. Nadie puede. Nadie puede, porque tenemos a Cristo por delante, tenemos a Cristo por el frente, tenemos a Cristo que nos defiende, tenemos a aquel Cordero de Dios que está al frente peleando por nosotros. Entonces, una de ellas, la pasión de Cristo. 8:34b dice: es Cristo quien murió. Póngale cuidado ahí. Romanos 8:34b dice: es Cristo quien murió. No olviden cómo Pablo comenzó este capítulo de las Escrituras, cuando dijo en Romanos 8:1, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, no puede vivir en condenación más. Está libre, porque Él lo sostiene. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él entró ese amor en nosotros, y de verdad que a través de nuestro arrepentimiento, bueno, hemos pecado, Señor, me arrepiento y pongo toda mi fe en ti. En ese momento ya nosotros podemos estar libres, no tenemos ninguna condenación. Gloria a Dios por eso. Qué precioso Cristo tenemos, hermanos. Es un Cristo que vino, que murió por nosotros, pero también nos lleva, nos sostiene y nos va llevando poco a poco nos va llevando hacia donde Él quiere que estemos. Miramos la parte B, la posición de Cristo, en el versículo 34, la última parte. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¡Wow! 3 días después de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él victoriosamente se levantó de la muerte. 40 días más tarde, Él ascendió hacia el trono de Dios, como dice Hechos 1, versículos 10 al 11, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Y esta frase me gusta mucho, porque cuando habla la Biblia de la mano derecha de Dios, es la posición de poder. Es donde ahora Él dice: ¿sabe qué? Mi trabajo ya fue completo, es inalterable, nadie lo puede cambiar. Lo que yo hice, lo hice y lo hice para siempre. Ya, gracias a Dios. Amén, hermano. Y yo quiero que veamos cómo confirma Hebreos capítulo 1, versículo 3, esta posición de Cristo.
para que usted y yo estemos seguros de que cuando estamos en Él, podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Cristo. Él está ahí, ya culminó y terminó. Él está ahí intercediendo por ustedes y lo van a ver. Por ejemplo, sigamos leyendo en Hebreos 10, 12, 14. Preciosos versículos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A usted y a mí nos hizo con una ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Gloria a Dios por Jesús. Lo que hizo en la cruz del Calvario vale y vale mucho. Escuche eso, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Usted y yo que hemos nacido de nuevo. Cristo murió, resucitó para sellar mi salvación y ascendió de vuelta al trono de Dios Todopoderoso para personalmente ver que cada uno de nosotros, hermanos, estemos ahí y nadie ni nadie nos pueda sacar. Amén. Amén. Gloria a Dios. C. La petición de Cristo. En el versículo 34 de al final, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! O sea que no solamente Él nos cuida, no solamente Él nos ayuda, no solamente Él hace muchas cosas por nosotros, pero ¿sabe qué? Él intercede por usted y por mí. Él está intercediendo por usted y por mí ahora mismo. Él está intercediendo. No importa lo que esté pasando en su vida o en mi vida, Cristo sigue intercediendo. Él actúa como nuestro abogado y representante ante Dios. Es la misma idea que presenciamos en Romanos 8:26, donde el Espíritu Santo, leímos nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos que el Espíritu Santo está intercediendo desde la tierra, está intercediendo por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús está intercediendo por nosotros desde el trono de los cielos. Intercediendo, hermano, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo intercede, pero también Jesús. Los dos están intercediendo. Gloria a Dios. O sea que imagínense, tenemos nosotros juntos al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Wow! Que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Cristo o del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar. La Biblia se refiere a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Y yo quiero leer este versículo porque yo quiero que sepamos y estemos seguros de que Jesús es el que nos sostiene, pero es nuestro sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Tremendo. También la Biblia se refiere a Jesús como nuestro abogado. Él es su abogado. ¿Necesita un abogado que te defienda? Jesús. Cuente en él, con él. Primera de Juan 2, 1, 2. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea que pagó toditos nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios por eso. Todo el universo, toda persona que esté aquí en China, en Japón, en Perú, Sudamérica, Centroamérica, que conozca a Jesús como el Señor de su vida, ¿sabe qué? Si usted se arrepiente, y usted pone su fe y su confianza en Jesús como el Señor de su vida, Él se encarga de llevarse todos esos pecados para siempre. El punto es que Jesús murió, resucitó y ascendió de vuelta al cielo para representarnos ante el trono de Dios. Entonces Jesús es nuestro sacerdote, Él es nuestro defensor y no permitirá que ninguna acusación de Satanás nos condene. Gloria a Dios. Ni Satanás, ni ninguna persona
puede condenarnos. No existe, hermanos. Entonces, Hebreos 7, 24, 25 dice unas cositas más. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente para siempre a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Tenemos un Cristo precioso. Tenemos un Cristo que intercede por nosotros, hermanos. La palabra de Dios está repleta de versículos que habla que Jesús intercede por usted y por mí. Entonces yo concluyo con esto. Dijimos que el título de esta clase es La seguridad de la salvación. Entonces, para el creyente, para aquella persona que entiende que es pecadora y que necesita arrepentirse de sus pecados, porque si no se va para el infierno, ¿sabe qué? Si esa persona se arrepiente de su pecado y dice, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, por tal razón quiero poner toda mi fe, mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, por pagar todos mis pecados, ¿sabe qué? Dios le da vida eterna y para siempre. Entonces, para el creyente, ninguna persona puede hacerle que pierda la salvación. No existe nadie, hermano. No existe el esposo, la esposa, los hijos, el cuñado, el tío, el jefe, el presidente. No hay ninguna persona que pueda hacer que usted pierda esa salvación. No existe. Y tampoco Satanás ni ninguno de sus demonios. Ellos pueden tratar y pueden influenciar y pueden hacer cosas, pero ¿sabes qué? Cuando estamos en Cristo, Él nos sostiene y Él no va a permitir que ninguno nos saque de su mano. Segundo, el que no está seguro de esta salvación, porque hay muchas personas que me escriben y a veces no están seguros. Pero hermano, y gloria a Dios por ustedes que a veces me escriben y me piden, Señor, hermano, pastor, quiero estar seguro de mi salvación. Yo te invito que al final, aquí tú vas a ver mi correo electrónico. Y ahí tú me puedes escribir y yo puedo hablar más de cerca contigo, mandarte literatura, hablar contigo y dejarte saber que tenemos que entender, si no conoces a Jesús, yo quisiera llegar a este final dejándote saber de que ese Dios santo y puro que crea al hombre santo, el hombre también era santo, juntos tenían que gobernar. Dios quería que juntos gobernaran la tierra, pero el hombre se apartó, pecó y está destituido de la gloria de Dios y se merece el castigo eterno. Pero gloria a Dios por Jesús, que Él vino un día, vino a esta tierra, vivió, murió, resucitó y está a la derecha del Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te quiero decir, hermano, si tú no conoces, amigo, de Cristo, yo te invito a que donde tú estés, en tu cama, caminando, sentadito donde tú estás, que tú le digas, Señor Jesús, yo quiero aceptarte como el Señor y Salvador de mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reconocer que eres pecador y que lo necesitas. Todos lo necesitamos. Y lo puedes hacer en cualquier lugar. Pero me puedes llamar para darte literatura, hablar contigo, orar contigo. Así que, gloria a Dios por eso, hermanos. Gracias. Porque yo sé que muchos de ustedes nos visitan y semana a semana están estudiando con nosotros las Escrituras. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes. Ahora yo me voy a despedir y después vamos a seguir con unos hermanos de aquí del grupo que tenemos de nuestra iglesia, que todos los miércoles nos reunimos nosotros a tener estudios bíblicos para preguntas, respuestas, comentarios. Así que déjeme orar y luego paso a la sala para compartir con mis hermanos. Oremos. Amante Dios, te damos la gloria y la honra y la alabanza y gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de presentar tu palabra, Señor, de presentar a este Cristo precioso que nos asegura vida eterna y para siempre, si nosotros solamente nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, en lo que hizo en la cruz del Calvario, Señor, para nosotros, por perdón de pecados. Gracias, porque pagó todos nuestros pecados. Te damos la gloria y la honra y yo te pido, Señor, de que este mensaje lo lleves para mis amigos, mis hermanos que continuamente están estudiando las Escrituras con nosotros y están también discipulando a otros. Gracias, Padre. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestra iglesia, gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro aquí en First Baptist Church West. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga.
Amén.